Hoy nos convoca un tema importante para los amantes, curiosos y estudiosos del fenómeno paranormal, pero también se vincula con muchas otras disciplinas como ser ocultismo, astrología, ciencias, religión, alquimia, demonología, entre otras. Y aquí ya ingresamos al terreno que más nos importa. Encontramos en la historia y en los descubrimientos el término Anuna, que se utilizaba para referirse a los dioses del inframundo y que a su vez se los empleaba a los 7 dioses que ejecutaban su rol como jueces del inframundo. Entre la amplia gama de dioses encontramos distintas categorías como los dioses supremos, dioses menores y los dioses demoníacos. Ereshkigal, diosa del inframundo, diosa del plano de los muertos. Se dice que Ereshkigal pertenecía al grupo de los dioses supremos, los celestiales, pero fue capturada y raptada por una deidad monstruosa, el dragón Kur, que se la lleva al inframundo, y allí, en las tinieblas, se libró una batalla con su hermana, la diosa Ishtar, que posteriormente perdería este violento encuentro. A la gobernanza del inframundo se le suma Nergal. Nergal es el dios del inframundo y de las plagas. También encontramos a Nin-Shid-Sida, dios del inframundo bajo la forma de una serpiente con cuerno. En la era babilónica, Nin-Shid-Sida es representado como el guardián de los demonios del inframundo. En la antigua Sumeria se reconocían hasta 3 tipos de entes espirituales o demonios, según sus características. Asimilaban que, tras la muerte de un difunto, su conciencia continuaba su ciclo, lo que hoy reconocemos como fantasmas, pero que debieran ser en el más allá. Kur-Nugia o Kigal, también denominado más allá o el país sin retorno, siendo el plano del reino de los muertos. En la epopeya de Gilgamesh, tablilla número 7, encontramos una inscripción del inframundo. A la casa que no abandona a quien entró en ella, por el camino que no tiene regreso, donde el polvo es su alimento y la arcilla su sustento, donde no ven la luz y viven en la oscuridad, donde visten plumas como los pájaros, donde el polvo y el silencio lo cubre todo. El inframundo cuenta con 7 puertas. En este plano cuenta también con sus guardianes, sus jueces y dioses que gobiernan a los muertos con la finalidad de evitar el regreso de las almas o espíritus al mundo de los vivos mediante la intervención de hechicería o brujería. Aunque muchas veces se les permitía a estas almas que estaban recluidas la posibilidad de vagabundear por el plano terrenal. En el inframundo, cada demonio cumple un rol. Están los mitad hombre y mitad demonio, seres que llevan consigo el miedo, la desdicha y el horror. También los demonios álados, que según se decía este linaje de demonios corresponde a la descendencia divina. Los sumerios reconocían entonces 3 tipos de entidades espirituales o demonios. Entre ellos encontramos a Utuku, son espectros encerrados en el Kunurgia, el inframundo, demonios que vivían en lo más profundo, muy por debajo del plano terrenal. En diferentes textos antiguos se encuentran 2 tipos de Utuku. Algunos corresponden a seres benévolos y otros malévolos. Uno de ellos es Utuku Maskin. Fueron personas que han sido maldecidas y desterradas por los dioses. Eran condenadas a cazar personas durante la noche y robar sus almas. Las personas que no han podido ser enterradas al morir, o mujeres que morían en un parto, eran condenados a ser un Utuku, con una misión demoníaca. Los Utuku también pueden ser invocados mediante la antigua magia negra. Se los utilizaban para prácticas prohibidas, para corromper las almas de otros, atormentar a cualquier mortal, debiendo obedecer la invocación final. Con esta clase de demonios, los Utuku Maskin, se crea el concepto del vampirismo, llevado por distintas culturas desde la antigua Babilonia, Asiria, Sumeria y hasta nuestros días. Otra variante de las entidades son los Ekimu o Edimu, son los espíritus de los muertos que han sido olvidados y que se les han negado el ingreso al inframundo, condenados a caminar entre los 2 mundos, el de los vivos y el de los muertos, por toda la eternidad. Dentro de esta categoría también se encuentran las madres que han perdido sus hijos en épocas de amamantamiento o en el parto. Estas entidades de mujeres fallecidas tienen la intención de volver al plano de los vivos para buscar a sus hijos, entidades desesperadas y desamparadas. Creo que a todos nosotros nos hace recordar a La Llorona,
entidad que por nuestros tiempos es reconocida ya como parte de nuestro folclore. La historia de La Llorona es una entidad de una mujer en pena que perdió o asesinó a sus hijos, y ella retorna al plano de los vivos en búsqueda de ellos, de forma desamparada. Es muy similar a las entidades que estamos describiendo aquí. En el grupo de las entidades de Ekimu también están las almas perdidas o almas sin descanso, almas que no han cumplido con sus objetivos, sus destinos. Las cualidades de los Ekimu es que estas entidades, al no poder trascender, intentan volver al mundo de los vivos. Según se sabe, los Ekimu intentarán volver a sus cadáveres. Si esto no funciona, intentarán poseer el cuerpo de otra persona. Por eso, el peligro de estas entidades nombradas aquí es que son muy celosas de las personas vivientes del mundo terrenal. Otro grupo de entidades son los Galu o Gayu, demonios pertenecientes al inframundo, generalmente ligados a las enfermedades, a las tempestades y a las adversidades económicas. Gulu era representado como un demonio con cabeza de toro. Acechan también por las noches y pueden provocar tanto sufrimiento como la muerte. Otro tipo de entidades son los Alu o Alu, con características demoníacas, también conocidos como los súcubos e íncubos, seres con formas inimaginables al ojo humano, de horribles características. No tienen ojos, ni oídos, ni boca. Se dice que habría seres con intenciones buenas o malas. Este último ataca a las personas o las seducen. A estos demonios les encanta esconderse tras el manto de la noche. Sus rincones favoritos eran las esquinas de las casas. En la medianoche los Alu o Alú salen a recorrer los lugares en búsqueda de su próxima víctima. Esta víctima por lo general eran personas que eran fáciles de engañar. Estos ingresan a las habitaciones de sus víctimas, aguardando a que se duerma para acecharlo sexualmente, o poseerlo, para someterlo energéticamente. Su víctima es paralizada, le quita el habla y muchas veces pérdida de conciencia. Si estudiamos en profundidad los síntomas que le generan a sus víctimas, es muy similar a los síntomas causados por la parálisis del sueño. ¿Serán estas entidades las responsables de la parálisis del sueño que lleva milenios atormentando a miles de personas en las noches? Recuerdo algunas anécdotas de personas que conozco muy bien y que han consultado tras sufrir una parálisis del sueño. Lo más aterrador es que los síntomas se repiten en cada uno de ellos. En plena madrugada, algo les asfixia, me cuentan. Sienten que se les presiona algo en el pecho y que les quita el habla. Están paralizados, no pueden mover el cuerpo, y lo que más me llama la atención es que la gran mayoría de ellos ven a una entidad oscura con horribles características. Esto último que les cuento no es un invento mío, sino que son relatos de personas cercanas a mí. Se halla también el término Lamashtu, Lamastu o Labartu, también del tipo demonio con características femeninas. La víctima de este demonio eran madres embarazadas o los niños de estas. A este demonio se lo vincula con los abortos prematuros, las muertes súbitas de los infantes o de sus enfermedades. Lamashtu o Lamashtu es considerada como una diosa que, a diferencia de los demonios comunes, se le daba el poder de tomar sus propias decisiones, muchas de ellas aparentemente vinculadas a realizar actos de mal para su propio beneficio. Aquí entra en escena Pazuzu, su esposo, el rey de los demonios álados del inframundo. Aquí me tomo el atrevimiento de plantear fundamentalmente dos cosas. Cuando hablamos de demonios álados, podemos recordar a Baphomet o Baphometo, deidad con características de demonio álado, supuestamente adorado por la Orden de los Caballeros Templarios. Recordemos que en el 1128, el Papa Honorio II reconoce oficialmente a la Orden de los Caballeros Templarios. Pazuzu también tiene un parecido de rasgos y características físicas con otras bestias bíblicas, y por otro lado, a Pazuzu quizás lo recuerden más por la novela y película del autor William Peter Blatty, El Exorcista, donde se lo puede ver al inicio de la historia situado en Medio Oriente, siendo encontrado como una estatua, y que posteriormente es el encargado de poseer el alma y el cuerpo de la pequeña Regan por medio de la Ouija. Quien necesitase de su protección generalmente eran las mujeres que tenían la creencia o el temor de que su esposa, Lamashtu, pudiese ser una amenaza en sus embarazos o en bebés recién nacidos. Pazuzu entonces tiene la interpretación de ser un repelente contra entidades malignas, a sabiendas que él mismo es uno de ellos.
era también representado como un demonio con un poder temible, el de controlar los vientos y las tempestades. Se dice que Pazuzu ordenó mover a los vientos del suroeste y oeste sobre Babilonia y Asiria, causando grandes desastres, hambruna y tormentas muy destructivas. Entonces, este sería la personalidad malévola de esta entidad, en tanto que cuando observamos la personalidad maligna, está representado como un demonio álado, vinculado al ocultismo, a los rituales de hechicería negra y de invocaciones, definido aquí en adelante como Rey de los Demonios Álados. Adopta dos personalidades en distintas épocas, una como un ser benigno, doméstico, vinculado a rituales y pedidos de protección de las personas a cambio de veneraciones, y otro como un ser demonio álado, como hemos visto en algunos hallazgos, se lo representa como un ser bien intencionado a cambio de una ofrenda, mientras que en otros como un ser proveniente de la herencia propia del mal, trayendo consigo vientos, pestes y hambrunas. Nos seguimos leyendo en mis redes sociales. En Facebook estoy como Chris Smith Investigador y en mi Instagram como Chris Smith OK. Nos estamos viendo. Un gran saludo.